David, A ver, Pablo, ¿qué tal? muy ¿Va bien? buenas. ¿Me oyes bien? Te oigo perfectamente. Bueno, bueno. Perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tú qué tal? Pues bien, encantado de conocerte. Igualmente, nos hemos Sí, conocido así, sin anestesia. a las bravas, a las bravas. Directamente en directo nos conocimos. Fíjate que yo te sigo hace tiempo, sobre todo por las reflexiones que sueles colocar y tal, que me llegan mucho. Y yo dije, seguramente que el día que conozca a David será un poco así a las bravas también, directamente, pim pam, ¿sabes? Sí, Certero y directo. bien, bien. Pues aquí estamos. Gracias, Perfecto. gracias por invitarme. Soy Ya, un tu, placer. soy tu primer invitado de directo en Instagram. Me dijiste yo. No, hice bueno, hace tiempo estuve haciendo una serie de directos y tal, pero este año, hace poco tuve uno con una chica también que estuvimos hablando de- no recuerdo ahora qué fue, no recuerdo qué fue, pero fue brutal, o sea, fue brutal, fuimos fluyendo sobre la marcha, yo creo que empezamos con una cosa y acabamos en otra, pero eso es, no, no Bueno, me, no me suelo preparar mucho las cosas porque siempre tiendo a hacer eso y no me ha ido muy bien, la verdad. mejor, mejor. Yo tampoco me preparo nada. Aquí yo creo que lo mejor las cosas más interesantes salen cuando estamos aquí hablando como si fuéramos dos amigos tomándonos un café, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Lo de preparar las cosas al final, en mi caso, tiene mucho que ver con el miedo también, que es Ya, precisamente lo que vamos a hablar hoy. Eso lo identifiqué rápido, ¿no? Eso de, voy a tratar de tenerlo todo controlado y lo tengo por aquí. Y digo, bueno, me apunto cuatro cosas y vamos a ver por dónde vamos, ¿no? bien, bien. Bueno, Bueno, pues pues vamos, te iba a presentar, David, yo más o menos lo que he mirado por ahí, las cosas que me flipan, ¿sabes? De esta parte tuya como de creador de la no escuela de alta magia y libertad, que la verdad es que me flipa, ¿no? Un poco relacionado con el tema de encontrar o de volver a reubicar la responsabilidad, ¿no? Como individuos, que me parece que en un momento como este, yo que estoy entrando un poco en esto también, que me he dado cuenta de muchas cosas, súper interesante, tío. bien. La responsabilidad como individuo. Sí, sí, es que, a ver, yo una de las cosas que llevo estudiando desde hace años es, entre otras cosas, pero me ha interesado mucho el tema de la manipulación. Uh -huh. Por un tema no tanto político, sino psicológico. Es decir, porque en realidad lo que me ha interesado es la relación que tiene la manipulación, las manipulaciones interpersonales, es decir, cómo nos manipulamos conscientemente o no, porque nos estamos Uh -huh. manipulando continuamente. ¿Qué relación tiene eso y cómo se utiliza eso en el control de masas? Que sucede lo mismo, es decir, a veces se hace intencionadamente y a veces no, a veces es por mera estupidez y se está Claro. haciendo, ¿no? Y entonces estudiar la relación que tiene eso. Entonces, una de las cosas que en ese estudio me fui dando cuenta es que el gran peligro es cuando hay epidemias, ¿no? A lo largo de la historia es cuando hay epidemias de colectivismo, Uh -huh. es decir, de pensamiento gregario, ¿no? De querer pertenecer, de persecución del disidente, ¿no? De cuando aparece el control del lenguaje, por ejemplo, el querer controlar el lenguaje, el cómo se habla, ¿vale? El crear las palabras policía, es decir, los insultos que se crean para tachar a las personas que no Eh, piensan como la mente gregaria, ¿no? Entonces, en cuanto empiezan a aparecer estos elementos a lo largo de la historia, ya vamos por mal camino. Es decir, menudo, ya. menudo momento. Para Entonces, alguien como tú que le ha llamado la atención este tema, ¿no? Y que lo ha ido trabajando a lo largo de su vida, menudo momentazo porque se pone delante todo, ¿no? sí, son momentos muy chungos y nos va a tocar vivir cosas más chungas, Sí, pero a la vez son los momentos más interesantes. Es decir, los sí, momentos, los momentos en la historia que no aparecen porque es decir, los momentos felices en la historia son momentos aburridos, en realidad, sí. desde el punto de vista existencial. Pero estamos en un momento muy chungo y por eso mismo muy interesante. Uh-huh. Entonces, Sí, claro, en estos momentos que te digo, cuando hay epidemias de colectivismo, que es cuando se avecinan hecatombes, si no se para a tiempo, es cuando yo creo que más hay que reivindicar la responsabilidad personal y del individuo, es decir, el poder del individuo y el no esconderte en colectivos o en etiquetas. exacto, exacto.
Yo creo que además ahí entra mucho de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Del tema del miedo y cómo opera ahí de alguna manera. Para llevarnos al colectivo, ese miedo muchas veces a encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? O a descifrar cosas de nosotros mismos, nos lleva quizás a meternos en el colectivo y bueno, ahí encontraremos respuestas. Igual alguien nos dice quién soy, ¿no? Alguien me dice quién soy o no lo sé, yo creo como por ahí, ¿no? Sí, 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 el querer pertenecer a packs, ¿no? A ideologías o a religiones también, ¿no? Que son como paquetes de ideas, paquetes de creencias, así, que se compran de segunda mano Sí, y los cuales uno, parece, te cuelgas una etiqueta y te sientes acompañado. Porque mucha gente se ha colgado esa etiqueta, ¿no? Sin tener claro, ni puta idea en realidad qué significa esa etiqueta muchas veces. Pero compras una serie de cosas y dices, vale, yo pienso esto, pienso esto, pienso esto, pienso esto, pienso esto, para poder pertenecer a este colectivo. Y aquí es lo peor, para sentirme bueno. Es decir, aquí claro. soy parte del equipo de los buenos, ¿no? Sí, Con sí, lo sí. cual, todo el mundo que esté en desacuerdo conmigo, por definición, es malo, ¿no? Exacto. Y en estos momentos, pues, es donde más sucede esto. Exacerbado, sí, además es un tema interesante porque yo comparto esta visión como de la caja cerrada y que además es una caja cerrada donde determinadas personas dicen qué cosas nuevas pueden entrar en esta caja y cuáles salen, porque cada día suceden cosas y hay que pensar algo sobre esto, ¿no? Ajá. Entonces, claro, para la persona que está dentro de esa caja es que cuando ya le van diciendo por aquí y por allí no hay tiempo material para ponerte a bajar a pensar, si no quieres, obviamente, Sí, y decir, claro, es que yo de esto a mí me rechina, me voy a salir de la caja, ya, pero es que como me salga la caja me van a mandar a la caja de allí y no quiero ir a la caja de allí, ¿no? Es ese juego un poco perverso sí. que sí, Y sí, que la, está y la caja de allí es la de los malos, sí, sí, además. son los otros, ¿no? Son el enemigo, ¿no? Sí, El enemigo, los que dan miedo, además, los que dan sí, miedo. sí. Pero bueno. David, qué es el miedo para ti? Buena pregunta. Bueno, a ver, el miedo yo creo que es un dispositivo. A ver, son muchas cosas. A mí me gusta, a ver, a mí me gusta dividir el miedo en dos tipos, ¿vale? Pero en realidad el miedo para mí sería un dispositivo intuitivo Ujú, que nos está protegiendo de un peligro inminente o real, literalmente, o imaginado de forma metafórica, ¿vale? ujú, Pero te está protegiendo de un peligro que tú puedes estar en lo cierto o no, que ese peligro existe. Pero es un mecanismo que está haciendo relaciones internas y sí, está relacionando algo que tú quieres hacer o algo que está sucediendo, lo estás relacionando con unas consecuencias negativas determinadas. ¿Vale? Y entonces algo en ti tiende a protegerte. Esto sería un poco, ¿me he explicado bien? sí, perfecto, Vale. perfecto. Entonces, claro, para mí hay dos miedos, porque hay dos miedos, porque hay un miedo literal, que es el miedo que tenemos, que compartimos con el resto de animales. ¿No? Esto me parece que es Robert Sapolsky, me parece, el científico, creo que era él, el que utilizaba la metáfora de la cebra, ¿no? Dice, la cebra está pastando tan tranquila y está en paz. Y sus constantes vitales están en paz, ¿no? Y entonces, en el momento que aparece un león, la cebra entra en estrés para poder escapar del león. Y El miedo utiliza, real, ahí. claro, claro, entonces utiliza toda la energía que tiene a su disposición para huir del león, ¿no? Y si logra huir y ya el león ya deja de ser un peligro real, ¿no? Ahí presente, la cebra vuelve a pastar y sus constantes vitales vuelven a ser exactamente igual y se queda tan tranquila, ¿vale? Y el ser humano es el único gilipollas, ¿no? Que no solo está estresado, no vaya a ser que en algún momento aparezca un león que todavía no ha aparecido ni sabemos si va a aparecer, ¿no? Está estresado ahí pastando, no está disfrutando, Sí, está ahí imaginando cosas raras, sino que aun en el caso de que aparezca el león, claro, ya está cansado. claro, O claro. sea, porque ha entrado en estrés antes de que el león apareciera. Y entonces, cuando el león aparece y tiene que huir del peligro real, ya está cansado. Entonces, tiene menos recursos para huir literalmente del peligro. Pero no solo eso, es que si huye del peligro, si logra huir del peligro, luego se queda traumatizado. Claro. Entonces, está todo el rato
mal, ¿no? Entonces, claro, el miedo literal sería el león. Es decir, el miedo literal, a veces hay cosas de las que hay que protegerse, porque no protegerse significa, es una cuestión de vida o muerte. Y el miedo es útil. Tienes que tener miedo, de hecho. El miedo sirve para eso, para protegerte. Ahora, cuando es un miedo metafórico, es decir, que tú tienes miedo a mí me gusta decir, tienes miedo a morir metafóricamente. Sí. Es decir, por ejemplo, a ti te apetece mucho, 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 mucho hacer algo. Y lo que hablábamos antes. Y dices, si hago esto, o si digo esto, o si expreso esto que estoy pensando, me van a echar del clan. Es decir, me van a tachar, voy a pasar a ser el malo, o sea, me van a asesinar socialmente, ¿vale? Colectivamente me van a asesinar, me van a expulsar de donde yo hasta ahora quería pertenecer y estaba cómodo, ¿vale? Y entonces es una forma de morir. Es decir, tú tienes miedo a morir también, metafóricamente. Entonces, el miedo de que te está protegiendo, de que te maten metafóricamente. Entonces, cuando el miedo es literal, hay que protegerse, hay que hacerle caso. Entonces, y cuando el miedo es metafórico, hay que morir. Es decir, en los dos casos hay que hacer caso al miedo, pero de diferente manera, ¿no? Cuando el miedo es literal, haz caso al miedo y huye, sal por patas, ¿vale? Y Claro. cuando el miedo es metafórico, hazle caso también, pero en el sentido de ir a por aquello que te da miedo. Exacto. Es decir, suicídate, ¿no? Cuando el miedo es literal, sálvate. Cuando el miedo es metafórico, suicídate. Sería un poco lo equivalente a tomar el miedo a tu favor, ¿no? A hacer uso de ese miedo a tu favor, ¿no? Claro, claro. Por eso hay que distinguir muy bien el literal del metafórico. Es decir, cuando hay un peligro de muerte biológico cierto y cuando es algo que de forma metafórica tú tienes miedo a morir. Entonces ahí siempre hay que morir, siempre. Siempre hay que suicidarse porque es lo que te hace aprender, incluso aunque te equivoques. Incluso aunque te des cuenta y digas, hostia, la he cagado diciéndolo, ¿vale? Pero es mejor morirse porque eso ahí aprendes y evolucionas, ¿no? Claro, claro. Es muy interesante el concepto ese del miedo metafórico, porque, y además yo creo que se pueden diferenciar y vislumbrar los dos relativamente fácil en ese sentido, ¿no? Es como... Sí. Sí, y luego está esa parte en el miedo metafórico de que yo lo veo siempre como una especie de muro que nosotros mismos nos ponemos delante. Y que está construido bajo un relato ficticio, ¿no? Que nos hacemos a nosotros mismos en base a un poco nuestra vida, a nuestros temores y demás, Sí. Y que nos lo creemos, ¿no? Al final hay una movida de comprarnos el cuento, ¿no? Al final es un proceso súper automático del que no nos damos cuenta porque es simplemente un hecho de decir, voy a hacer esto, y a veces no da tiempo ni a pensarlo que no lo haces o no lo dices, ¿no? Claro. Es interesante lo que dices, porque dices relato ficticio y yo parto de la base de que es una redundancia, porque todo relato es ficticio. Efectivamente. ¿Vale? Ahora, si te refieres a que es un relato de algo que no es cierto, es decir, que no está sucediendo de verdad, no tiene por qué. Es decir, claro. Porque tú fíjate que en un miedo metafórico tú puedes pensar que si haces algo, tu familia te va a expulsar. Imagínate, ¿vale? Tu familia no te va a querer ni ver. Puede que estés en lo cierto. Puede que sea verdad, es verdad. Puede que sea verdad, pero eso no es lo importante. Es que sea verdad o no, lo que tienes que hacer es suicidarte. Lo que tienes que hacer es ir a ver si te echan de la familia. A ver si te echan, porque en realidad si te echan de la familia por hacer lo que tú quieres hacer, en realidad es que no te quieren a ti. Quieren a la persona que a ellos les gustaría que tú fueras. Claro. Y la que tú estás fingiendo ser para que ellos no te echen, ¿vale? Con lo cual, cuanto antes te enteres, mejor. Entonces, Claro. sea verdad o no sea verdad, el miedo metafórico que tienes, da igual. Lo que hay que es ponerlo a prueba. Es decir, a ver si me echan, ¿no? A mí me gusta. ¿Tienes miedo a que piensen de ti que eres gilipollas? Pues a ver si lo logras, ¿no? Claro, sería una buena opción. Sí, sí, sí. Claro. Pues es interesante porque fíjate que siempre hay como la idea de, bueno, en mi caso me ha pasado, ¿no? De pensar, pues que lo más revolucionario que puede haber en el mundo no es sumarte a una causa o a un colectivo o algo y cambiar el mundo con el colectivo, ¿no? Pero realmente lo más revolucionario es esto. O sea, lo más revolucionario es
este ejemplo mismo que acabas de poner de la familia, ¿no? Por llevarlo a un punto de un núcleo de origen muy potente que quizás nos bloquea mucho, tenemos muchos miedos con respecto a eso, conscientes o no. Pero el hecho de decir, no, no, es que me voy a suicidar en una situación como esta, es decir, voy a poner a prueba el hecho de quedarme solo. O sea, el hecho no de quedarme solo, sino de sentirme que me he quedado solo, ¿no? Claro. Y claro, ahí hay algo muy interesante, que es lo que te das cuenta cuando tienes el valor de hacerlo. Que es que en realidad cuando estabas más solo es mientras tenías miedo de quedarte solo, es decir, mientras tenías miedo de la consecuencia de que te expulsen y de quedarte solo, es cuando más solo has estado en tu vida. De hecho, cuando tienes el valor de ponerte a la intemperie y decir, a ver si me quedo solo, ¿vale? Cuando tú haces eso, puede pasar, en un primer momento puede pasar que mucha gente de tu entorno huya despavorida de ti, ¿vale? Sí. Porque de repente les decepcionas. O no eres quien creíamos que eras, no eras el ser de luz que creíamos que eras, que nosotros nos creemos ser y que creíamos que tú eras del equipo nuestro, ¿vale? Y entonces salen despavoridos. Mejor, cuanto antes mejor. Porque eso lo que significa es que de inmediato tú te has manifestado en el mundo. Y en el momento en que tú te manifiestas, la gente que sí se corresponde contigo te ve. Porque antes no te veía, porque tú estabas acojonado queriendo pertenecer a un grupito de gente, a un pueblo, hay un pueblo cerrado, ¿vale? Sí. Y fingiendo ser alguien que no eras. Y entonces, claro, tú tenías miedo porque te crees que el mundo es el pueblo, que el mundo es tu pueblo. Y entonces dice, como se vaya esta gente, yo me quedo solo. Y lo que pasa es que tú te estás sintiendo solo ahí, porque estás fingiendo ser alguien que no eres. Es como si fueras con un disfraz y tú sabes que esa gente te quiere por quién estás fingiendo. O sea, quieren a quienes tú estás fingiendo ser, pero no a quién eres, porque no saben quién eres. Y en el momento que sale quién eres, huyen despavoridos. Guay. Pero ahora los que se corresponden contigo de verdad, con quién eres, te ven. Y entonces se acercan a ti. Y realmente te sientes menos solo que nunca. Es decir, cuando te atreves a quedarte solo es cuando menos solo te sientes. Es cierto, es como a mí que yo siendo actor y me interesa muchísimo, por ejemplo, el tema del personaje, ¿no? El tema de los personajes que jugamos todos en la vida, ¿no? Sí. Y es cierto esa parte de que la soledad del personaje, la soledad de estar fingiendo algo, que no tienes la sensación de que sea soledad, pero en realidad ese temor, ese miedo y esa preocupación a cada movimiento que vayas a hacer, ¿no? Eh, realmente es que está como muy embriagado de una soledad que no se ve. Eh, y entonces, fíjate que tenía que apuntar otra cosa, que era el tema de cómo ser valiente, ¿no? O qué es ser valiente con respecto al miedo, ¿no? Y claro, la valentía aquí requiere de ese punto kamikaze que comentabas, de algo te está saliendo de dentro, te está empujando, que crees que tienes que decir es una manifestación de ti ahora mismo, que puede ser una manifestación de ahora mismo y tienes el derecho a cambiarla dentro de 3 minutos si quieres también, ¿no? Porque somos así. Y el decir, bueno, pues lo voy a hacer y voy a poner a prueba cuáles son las consecuencias, ¿no? Esto relacionado con lo que hablamos al principio de la responsabilidad, ¿no? O sea, no puede haber una responsabilidad si no te haces cargo de las posibles consecuencias que puede Claro, tener. claro. Sí, Y ahí sí. es donde compruebas si realmente tu miedo originario era algo real o era realmente algo ficticio que luego no ha sido, ¿no? Pero lo que está claro es que siempre parte de algo que creemos real. O sea, siempre, aunque sea un relato, y como relato es una película y es ficticio, el personaje se lo cree, ¿no? Entonces, el tema es eso, es muy interesante esto que has dicho de, bueno, vale, puede ser real. O sea, esto que estoy imaginando puede ser cierto. Vamos a confrontarlo de alguna manera, a ver qué pasa, ¿no? Y Claro. en el fondo de todo eso, yo fíjate que hasta ahora pensaba que siempre decía, no, es que la película al final no es tan mala como lo que yo me imaginaba. Pero lo que realmente sucede no es eso, sino que lo que realmente sucede es que hay un sentimiento de sentirse bien. Pero no porque la película sea algo que no era lo que tú creías, sino porque lo que has hecho te hace sentir bien. Claro. Y porque no importa que fuera así o no. Es decir, Claro. aunque la película, es que, es que la película no era mala, es que la que tú estabas imaginando como una película mala, o sea, como una mala consecuencia, en realidad es una buena. Porque en ese caso, si tu familia te rechazara cuando tú haces lo que quieres hacer,
La exacto. consecuencia es buena. Lo que quiere decir es que durante todo este tiempo que no te has atrevido, estabas rodeado de tu familia que no te quiere. Es decir, Ujú. estabas rodeado de gente que no te quiere y tú te estabas jodiendo a ti mismo, es decir, te estabas faltando al respeto a ti mismo Sí, solo porque esa gente que no te quiere te aceptara, no te rechazara. exacto. ¿Vale? Entonces, claro, en realidad la peor consecuencia que podemos imaginar es la mejor. La que tú estás pensando como la peor es la Es mejor. Es verdad. como cuando te tienes miedo a expresar estos los bloqueos creativos, ¿no? Que yo asesoro en procesos artísticos y creativos, ¿no? Ujú. Y esto es una de las cosas fundamentales que se ve siempre, es decir, que tú tienes miedo a, imagínate, ¿no? A que piensen que X de ti, ¿no? Sí, Entonces, y que te insulten, por ejemplo, o que te ataquen, o que piensen que lo que estás haciendo, que te digan, que te critiquen, ¿no? Que lo que estás haciendo es una mierda. Entonces, claro, yo siempre digo, pero es que es un delirio, esto es un delirio tal, es decir, porque si la gente perdiera el tiempo, primero para que la gente le importes hasta tal punto de ponerte a insultarte y de odiarte, para que la gente le importes así, es que ya tienes que estar dando por culo. Es decir, ya tiene que ser, ya estás teniendo un impacto en el mundo. ujú. Con lo cual, y si crees que teniendo un impacto, el que sea, te vas a librar de eso, vas de culo, porque eso siempre va a suceder. Con lo cual, tú estás teniendo miedo a lo mejor que te podría suceder. Lo mejor que te podría suceder es que hubiera un montón de gente atacándote, porque eso significaría que habría un montón de gente también amándote, amando lo que Claro, haces, claro. ¿vale? Porque una cosa va con la otra. Entonces, claro, es el darte una importancia, decir, no, no hago esto porque tengo Sí, miedo que me ataquen. Pero que te ataquen, pues sí, a ver, lo más normal es que la gente pase de ti y le importes una mierda lo que haces. Y si le llega a importar hasta ese punto, es un éxito, tío. ¿Vale? Con lo sí, cual, ¿a qué coño estás teniendo miedo? ¿No? sí, ahí está claro que tu manifestación ha ido más allá. O sea, de alguna manera, sí, pero es también esa parte de darnos mucha importancia, ¿no? De darnos. Pero al final está basado un poco también en el personaje, ¿no? Es que el personaje, al final, como vamos viviendo nuestra película, Sí, claro, creemos, de alguna manera, somos los protagonistas de nuestra película, entonces creemos que claro, lo que nos va a pasar es a nosotros, ¿no? claro. Esto es interesante porque es una manera de establecer el protagonismo de tu vida de una manera un poco rara, porque no es de verdad. Sí. Ahí estaríamos en eso, ¿no? Es como cuando vas a una discoteca, ¿no? De joven, que a mí me pasaba, ¿vale? Y no bailas, estás tímido, no bailas, porque tú bailas en casa, tú bailas que te cagas, te encanta bailar, pero justo en la discoteca no bailas, ¿no? Cuando hay Claro. gente alrededor no bailas. ¿Por qué? Por la mirada ajena. Y dice, pero sí, no te preocupes, que la gente está pendiente de ti. O sea, de a ver cómo a la gente le importa es Sí, una claro, mierda. claro. Entonces, claro, vamos por la vida y eso te digo, si a la gente de repente estuviera pendiente de cómo bailas, guay. Incluso aunque fuera para criticarte y para atacarte y para reírse de ti, guay, porque ahora estarías haciendo algo significativo, Sí, ¿vale? sí. En el momento que sucede eso. Entonces, sí, es un delirio porque solemos tener miedo. Es como cuando, que esto también me gusta, a lo mejor me has oído alguna vez, pero esto de que cuando te sienta mal, que hablen mal de ti, gente que a ti no te gusta, ¿no? Que esto me hace una gracia y dices, pero joder, estás ahí porque te han insultado o porque un crítico, ¿no? Tú que eres actor, ¿no? A lo mejor, pues, con un Mm. crítico te ha puesto a parir, no sé qué, y dices, pero ¿ese quién es? Y dices, un gilipollas. Y dices, bueno, entonces si un gilipollas te ha puesto a parir, estarás contento, porque sería muy mala señal que un gilipollas te alabara, ¿no? Dirías, Claro, ahí entraríamos en otro lado, claro. claro, estoy haciendo algo mal, ¿no? Y No, ahí normalmente puedes, tenemos miedo a quedar mal incluso con gente que no nos gusta, ¿no? no, no, incluso ya puedes llegar al límite de que ese que te parecía un gilipollas, igual de repente te empieza a caer bien, solo porque te. Esto al final es como un partido de ping-pong, que esto de Claro, la polaridad nos va por un sitio a otro en un momento. Depende cómo claro. nos sientes. Eso es interesante también, ¿eh? Sí, ahí correrías el peligro de estarte volviendo tú gilipollas también si te Por empieza a ejemplo, caer bien solo porque te haya alabado, ¿no? que depende cómo estamos, cómo estemos, a veces es una línea fina, ¿eh? O sea, sí, sí. Esto me recordaba mucho a la charla que te vi de esta semana también sobre el tema de las relaciones de pareja, Mm, sobre el tema del deseo, ¿no? sí, Eh,
de utilizarlo, o sea, cuando tienes un deseo, por ejemplo, que crees que no puede ser, o sea, que está un poco negado, no puede ser, no puedo tener este deseo, ¿no? De cómo utilizarlo a tu favor. He visto ahora un poco la correlación también con el tema del miedo, ¿no? Porque al final, claro, si tienes un deseo algo que te empuja y crees que no está bien, ahí está operando el miedo, lógicamente, porque estás pensando en unas consecuencias y nunca es a ese deseo o a eso que tienes miedo, a ese concepto, a esa cosa, a lo que realmente tienes miedo, sino que a lo que eso significa para ti. Sí, claro, Significado que le das tú, ¿no? claro, y sobre todo y a la consecuencia que te imaginas. Claro. Ese sería un tipo de miedo metafórico, es decir, porque en realidad siempre hay es eso, el deseo de hacer algo y la consecuencia que te imaginas. Y es lo que estábamos hablando. Y normalmente te imaginas una consecuencia que tú le das un significado negativo, cuando si la piensas dos veces, esa consecuencia que tanto temes sería lo mejor que te puede pasar. Normalmente en los miedos metafóricos siempre es así. Por eso lo mejor es suicidarse, ¿no? Claro. Lo mejor y lo más complicado, ¿no? Estamos también en una sociedad donde lo complicado no, o sea, lo de complicarse un poco la vida no se lleva mucho. Es más Sí, comodidad, ¿no? sí, fíjate que aquí hay otro concepto interesante ahora que sacas esto, que es lo de que lo habrás oído porque esto es muy machacón, o sea, esto se pone de moda y ya lo repiten todos como un loro sin saber un poco cuál es la consecuencia de repetir eso, que es lo de salir de la zona de confort. Sí, sí, sí. Yo me lo comí, ¿eh? O sea, yo reconozco, Lo comiste. me lo comí mucho tiempo, sí. Claro, entonces esto es muy importante porque en realidad llamamos zona, cuando la gente dice salir de la zona de confort, están llamando zona de confort a un sitio que no es nada confortable, que es una puta mierda, que estás amargado, o sea, que estás amargado, que estás luchando contigo mismo, que tienes unos miedos horrorosos y eso es la zona de confort. Estás súper incómodo, ahí estás súper incómodo. Es al revés, la zona de confort es donde tienes que entrar, de verdad. ¿Vale? Claro. Lo que suele dar miedo no es salir de la zona de confort, lo que suele dar miedo es entrar en tu zona de confort de verdad. Descubrir Que, cuál es, ¿no? Y claro, que es qué donde, tiene dentro, ¿no? Cómo es la sala, ¿no? Cómo es el claro, salón de claro, que el confortable, tipo, ¿no? claro. Y compruebas las consecuencias y te haces cargo de las consecuencias y resuelvas los problemas que sean consecuencia de ese deseo tuyo y entonces vas aprendiendo y vas evolucionando como ser humano. Pero la zona confortable es donde todo tu ser te pide estar. Y lo que tú estás diciendo, entonces, claro, cuando dicen salir de la zona de confort es una putada porque el lenguaje no es gratuito. Y entonces lo que te están vendiendo es que salgas de un sitio que está guay. Y entonces, claro, la gente se autoimpone el ponerse en estrés todo el rato, hacer cosas que le son súper complicadas, solo porque eso creen que es positivo en sí mismo. Sí, sí. ¿Vale? Sí, Entonces, claro, tú no sales de la zona. Entonces, lo que hay que entender es que tú no sales de la zona de confort, tú sales de una zona de mierda y vas a entrar en tu verdadera zona de confort. ¿Vale? Que es donde estás haciendo lo que te gusta y donde te mueves como pez en el agua, estás en tu elemento, como decía Ken Robinson, encuentras tu claro. elemento, donde te es fácil en realidad, te es fácil. Sí, lo que te resulta difícil es el miedo que te da a la mierda a la que estás acostumbrado. Porque ahí te Claro. sientes en casita, estás acostumbrado a vivir en la mierda y ahí te sientes en tu hogar. Y te da miedo salir a la intemperie, pero en el momento que sales a la intemperie estás de puta madre. Estás, Salir a la intemperie. Me ha claro, gustado ese concepto. Mira, aquí claro, y ahí dice estás confortable de verdad. miedo a salir de la zona de la mediocridad. Sí, es como un poco en lo mediocre encontramos mucha confortabilidad, ¿no? Porque al final no tienes que enfrentar nada. Sí, fíjate, Solo hay lucha, pero en realidad lo que es enfrentamiento de verdad o confrontamiento de verdad con lo que realmente te está empujando, ni siquiera eres capaz de escuchar eso, ¿no? sí, sí, entiendo lo que dices, pero fíjate que normalmente la palabra mediocre tiene una connotación como de gris, Mm, de todo parado, ¿sabes? De aburrimiento y tal. Y a lo mejor salir de tu zona de mierda, no salir necesariamente de una zona mediocre, porque a lo mejor es un sitio que no es mediocre para nada, ¿vale? Que está fuera de la media, porque lo mediocre en realidad es la media, ¿vale? claro, Es como el promedio claro. es. Entonces, a lo mejor es una zona que no es nada mediocre, ¿vale? A lo mejor eres, yo qué sé, perteneces al mundo de Lampa o que no es nada mediocre, pero Cierto, a ti te está sentando fatal, ¿vale? Estar ahí. claro. Entonces,
necesitas salir de ahí porque es a lo que estás acostumbrado. No tiene por qué ser mediocre, pero es a lo que tú estás acostumbrado. Es decir, a la mierda a la que estás acostumbrado, que suele venir normalmente del origen, que es de donde viene todo. Es decir, cuando tú desde de pequeño, por ejemplo, te han tratado mal, si a ti en tu casa te han tratado mal, ¿qué vamos, qué vamos persiguiendo en la vida luego? Sentirnos en casa. ¿Cómo te sientes tú en casa? Estando mal. O sea, cuando estás con alguien que te Claro, trata mal. Entonces tú lo que has aprendido, ¿no? claro, identificas el ser maltratado con estar en casa. Y aunque sea una puta mierda, aunque sufras, te sientes en casa. Y lo que te da miedo es hacerte mayorcito y salir de casa, ¿no? Pero cuando sales de casa te das cuenta que esa es la zona de confort de verdad. En casa no estabas confortable, lo que pasa es que no conocías otra cosa, pero estabas súper incómodo en realidad. Sí, sí. Sí, o sea, yo creo que hay una confusión generalizada sobre lo que es estar en casa, ¿no? Eh, porque, claro, en esa zona de confort que creemos en la que estamos, en realidad, esto me lo dijo una persona una vez que era muy interesante, ¿no? Que era como, no sabe, o sea, en realidad hay una sensación de, tú crees que estás en casa, pero hay una sensación de que no. Entonces, hay una sensación de que tú tienes que tienes que encontrar el camino de vuelta a casa y digamos que el movimiento más automático es tratar de buscar las llaves en otros Claro, o en otras cosas, ¿no? claro. Sin caer en que realmente al final del todo el tema es, no, ya estás en casa, las llaves las tienes tú, no es, él me lo contaba de esa manera, de como una persona que se había dado cuenta de eso, ¿no? Y yo lo comprendía y efectivamente, claro, es como a través de esos miedos, cómo vamos buscando realmente ese camino de vuelta de manera inconsciente en otras personas, en otras cosas, o quedándonos en un sitio. Claro, luego cada uno reacciona ante esa situación o esa sensación de una manera diferente, porque no es ajena a nadie. O sea, todo el mundo te puede contar que siente que le falta algo en no sé qué, o que siente que no está. Y hay gente que procederá a hacer algo con ello y hay gente que no. O hay gente que dirá que siente eso, pero que eso es normal. Porque como le pasa a mucha gente, es como, bueno, es que estoy en un curro, en un trabajo que no me gusta. Pero bueno, como la inmensa mayoría de personas, ¿no? Al final te tienes que ganar la vida, ¿no? Es un poco esa mentalidad, ¿no? Que dices tú, vale, es que hasta que no te lanzas a tratar de vivir de igual de algo que te guste y quizás pasar las putas durante un tiempo, es una manera también de suicidio, ¿no? De decir, bueno, pues aquí estoy delante del abismo y vamos a ver qué pasa, ¿no? Es complicado ponerse ahí, se Sí, requiere sí. valentía, ¿no? No, y además esto viene también de... A ver, hay dos cosas aquí. Primero, una cosa que es que me gusta ir cerrando cosas, porque mi mente trabaja. Sí, Entonces, hay una cosa de antes, y ahora vamos a lo que has dicho, pero hay una cosa de antes por matizar y por dejarlo claro. Cuando digo el que relacionamos el sentirnos mal con casa, porque lo relacionamos con casa, pero porque estamos en una mentalidad infantil. Es claro. decir, me estoy refiriendo a la casa de tus padres. Es decir, a la casa en la que vivías de niño. Estás buscando eso. Como un niño, sigues buscando la protección de la casa, pero claro, la casa era una mierda. Y entonces tú identificas la protección de la casa con sentirte mal y con que te maltraten. ¿Vale? Y en Ujú. realidad, a la casa a la que hay que ir es a la que tú te construyes, que es la casa de adulto. Es decir, Claro. tú sales de casa de tus padres, ¿no? Simbólicamente, y te construyes tu propia casa, que es la casa de adulto. Entonces, ese es el movimiento, ¿no? Es decir, estás Sí. en una casa que tú estás identificando todavía como tu casa, pero no, era la casa de tus padres, y te tienes que construir tu propia casa, ¿no? Que esa es la zona de confort, en realidad, a la que tienes que ir, donde tú te haces responsable de tu propia vida, ¿no? Yo con esto que estás diciendo sí que he experimentado algo, eh, precisamente poniendo ese ejemplo y llevado a lo físico, digamos, a la forma. Eh, yo tengo ahora 37 años y hasta hace probablemente 3 años o 2, para mí volver a casa de mis padres lo sentía y lo verbalizaba como volver a mi casa. Eh, no sé si son 2 o 3 años, bueno, da igual. Sí, Pero el caso es que hubo un momento en el que me di cuenta que eso no me estaba haciendo bien. claro. Porque
y luego ha traído otras consecuencias, ¿no? Diferentes, pero en el momento en el que yo empecé a llamarle cuando vuelvo a casa de mis padres, ya únicamente con decirlo, ¿no? Claro. Luego el sentirlo es un camino que va un poco más lento, pero si por lo menos voy cambiando esto, porque realmente algo he sentido que me ha llevado a tener que cambiar esto, ¿no? Es como, vale, no puedo romper determinadas cosas para tomar la responsabilidad de mi vida si no rompo con esto, porque realmente, y es que además es la realidad, de la realidad del adulto, ¿no? Decir, vale, allí está mi niño con sus cosas, probablemente, pero como adulto yo es que ya me he ido de allí. Entonces mi casa ya ahora está donde yo me construyo mi casa de adulto en cada momento, ¿no? Claro. De hecho, pagas un precio de pasarlo mal para poderlo pasar mejor. Es Claro. decir, claro, lo pasas mal, pero necesitas pasarlo mal. ¿Vale? Otra cosa es dice, pasar las putas con tal de hacer lo que te gusta, que has dicho antes. Y no, pero si es que estabas pasando las putas antes de hacer lo que, es decir, cuando no te atrevías a hacerlo, porque en realidad estamos relacionando el pasar lo puto, que esto también para mí es una epidemia, que es con la materia, es decir, con que las pasas putas quiere decir que no tienes dinero durante un tiempo, que tienes que vivir pues con lo mínimo, que tienes que simplificar tu vida, que tienes que ingeniártelas para renunciar a cosas, para comer, para tener un techo, para eso, pues renunciar a placeres, pues a renunciar a lujos, vale. Pero ese pasar las putas a nivel material, a nivel interior, no es todo lo contrario. Es decir, la estabas pasando putas en casa de tus padres simbólicamente. Cuando hablo de casa de tus padres no quiere decir solo literalmente, sino que hay gente que vive en casa de sus padres mentalmente toda la vida, cuando sus padres ya se han muerto y no existe ni esa casa, ¿vale? Pero estás aquí en casa de tus padres. Y entonces ahí las estabas pasando putas, aunque materialmente estuvieses cómodo y lo tuvieras todo. Pero ahí sí que lo estabas pasando mal. Claro, es como que se invierte lo del pasarlo bien o mal. Porque además, claro, hay como una sensación de estoy pasando las putas, pero luego se contrarresta con una sensación interna de estoy bien. Y ahí entran otras cosas el dice de pero ¿cómo me puedo sentir bien? Si quizás estoy sintiendo que estoy fallando a la lealtad, ¿no? A estas personas o que ese es un batiburrillo que obviamente solo puedes experimentarlo y vivenciarlo si te lanzas a hacerlo y al final de todo eso realmente lo que prima es la sensación interna esa de decir, no, es que donde estaba pasando las putas efectivamente era en el otro lado, que es donde más tiempo he estado de mi vida, pero no puedo hacerme idea de que donde más tiempo he estado de mi vida sea donde yo las haya pasado putas, ¿no? Hay como, es un poco ese juego también, ¿no? Claro, y has dicho algo muy importante, ¡ay, que se me ha ido! ¡Ay, que se me ha ido! ¿Qué has dicho antes de esto? Se me ha ido a mí también. Se nos ha ido. Bueno, sí, que esto es muy importante. Has hablado de la lealtad, ¿vale? De la lealtad. Y aquí hay una cosa también muy importante a explicar, que yo creo que es... A ver, en realidad no nos damos cuenta que cuando queremos guardar lealtad al clan, es decir, a los 4 gatos que nos han tocado en suerte, ¿vale? Es decir, el entorno en el que hemos nacido son 4 gatos, es un puto pueblo, ¿vale? Literal, sí. Entonces, cuando tú quieres ser leal a costa de ti, claro, porque tú puedes ser leal a favor de ti, porque tú puedes estar en armonía con los valores que has recibido, es decir, puede coincidir la persona que tú quieres ser con la que a ellos les gusta que seas. Entonces te están queriendo a ti, ahí no hay ningún problema, claro. Estamos en armonía. Ahora, cuando tú tienes miedo a decepcionar, es que te han mandado el mensaje de que, ojo, ¿sabes? De forma implícita, no ha tenido por qué ser explícitamente. Te han mandado, ojo, no, tienes que ser quien nosotros queremos que seas para que te queramos. Ese es el mensaje que tú tienes. Por eso estás tan acojonado de hacer lo que quieres, porque hacer lo que quieres implica desobedecer ese mandato. Exacto. Y estás en peligro de muerte, de que te echen del clan. Vale, aquí esto es muy importante, es decir, tú lo único de valor, de valor que tienes para el mundo, con lo cual, aquello con lo que tienes más probabilidad de que te vaya bien en la vida y con lo que más vas a aportar
a los demás seres humanos, sea a pequeña escala o sea a gran escala, eso da igual, ¿sabes? Seas un fontanero o seas un divulgador de masas, eso da igual. Lo que más de valor tienes tú para aportar a los demás es eso que quieres hacer con todo tu alma. Y que no estás haciendo por miedo a traicionar a tu familia. Con lo cual, ¿qué estás haciendo? Que por miedo a traicionar a esos 4 gatos que te han tocado en suerte, estás traicionando a la humanidad entera. Ya, claro. ¿Vale? Entonces... No, y sobre todo a ti mismo, ¿no? O sea, claro. Ahí está implícito. Yo creo que es la unión que tenemos cada uno como individuo con la humanidad, precisamente es esa, ¿no? La manifestación de lo que realmente eres, ¿no? Eso es que el que al traicionarte a ti es cuando estás traicionando al mundo. Por eso cuando tú entras en un colectivo por pertenecer, traicionándote tú solo por pertenecer al colectivo, en realidad no estás haciendo nada por el mundo, aunque ese colectivo te venda que está haciendo por el mundo. De hecho, y esto tiene que ver con lo que hemos hablado al principio, de hecho tú cuando entras en un colectivo, el fenómeno psíquico que se produce es contrario al que tú crees. Es decir, la responsabilidad se diluye. Porque como sois muchos, los que estáis, tú por el mero hecho de que perteneces ya al grupo por la paz mundial, y tú dices, no, es que me he inscrito, estoy en el grupo por la paz mundial y salimos ahí a la calle a pegar gritos en contra de la guerra, ¿vale? Y entonces tú ya te crees que estás haciendo algo. O sea, ya estás en un delirio que te crees que estás haciendo algo y tú luego llegas a casa y estás en guerra con tu padre, con tu madre, Sí, con el vecino, con tu hermano, pero sales a la calle y dices, no a la guerra, no a la... y te crees que estás haciendo algo. ¿Vale? Y perteneces al clan. Y entonces la responsabilidad se diluye. Ahora, si tú no perteneces a ese grupo de por la paz mundial, ¿vale? Que den por culo al colectivo, pero tú vas a tu casa y haces las paces con tu padre, con tu madre, haces las paces con todo, eso, ahí estás haciendo algo. Ahí está. Fíjate que yo estos días estaba pensando con respecto al momento actual, ¿no? De un poco la predominancia, digamos, de lo que se llama la ciencia, ¿no? Y la cantidad de gente que de repente ahora ha descubierto la ciencia y todo lo que dice la ciencia y tal, ¿no? Y yo sí, lo que dicen... Y me lo tomaba, estaba pensando, digo, es que me suena tanto muy parecido al tema de las religiones, que al final es como que la persona sigue a esto o hace caso a esto o tiene el discurso de esto, pero en realidad en su foro interno y en su vida no lo aplica, no lo practica. Es decir, yo de repente empiezo a amar la ciencia y a hacer caso a la ciencia, pero en lo que es mi vida no aplico la ciencia, no aplico la evidencia, el pensamiento, el cuestionamiento, ¿no? Que es lo que es la ciencia, que es como el equivalente a quien, por ejemplo, sigue una religión que está basada en una corriente, pues igual espiritual o filosófica o una mezcla de ambas y tal, que tiene una enjundia de la hostia por dentro para aprender cosas, pero no lo aplicas, o sea, no lo quieres entender porque se ha quedado una serie de dogmas que son así, papá, ¿no? Me recordaba precisamente esto a esto que estabas diciendo, ¿no? Este Claro. momento de ahora. Porque es todo pertenencia. Es decir, es todo pertenencia. Pues sí, como tradicionalmente tú ibas a la misa los domingos para encontrarte para pertenecer a la comunidad, pero sin tener ni puta idea del significado profundo de lo que era eso, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Claro. Pues sí, en todos sitios funciona así. Sí. Vamos David, tengo algunas preguntas que nos han dejado estos días. Decía miedo a emprender. Una persona que tenía miedo a emprender. Yo creo que tiene mucho que ver con esto que hemos hablado, ¿no? El emprender como llevar a cabo algo que te nace, ¿no? Que te empuja desde dentro, entiendo. Claro, a ver, si yo creo que todas las preguntas que hayan hecho con miedo a tal, de alguna manera han quedado respondidas con lo que hemos hablado al principio. Pero por dar un matiz a lo de miedo a emprender, yo le diría a esa persona, a lo que deberías tener miedo es a no emprender. Porque emprender es iniciar, es decir, emprender el viaje. Si tú no emprendes, esto tiene que ver con simbólicamente lo que hemos dicho. Si tú no emprendes, simbólicamente te estás quedando en casa de papá y de mamá. Es decir, pues nada, quédate en el sofá y ya está. Eso es no emprender. Emprender es que emprendes algo. Y además, no solo que emprendes algo, que te conviertes en adulto porque estás dando algo. Estás pensando en términos, ¿qué quiero yo crear y qué quiero dar? ¿No?
no en lo que quiero que me den, ni lo que yo me merezco por el mero hecho de estar vivo, sino en lo que yo quiero dar, ¿no? No es lo que yo le quiero pedir al universo, sino lo que yo le quiero dar al universo, ¿no? Claro. Entonces, lo que habría que tener muchísimo miedo, porque es la muerte total, es así que eso es quedarte muerto en vida, es a no emprender, ¿vale? Entonces, en realidad el miedo a emprender es el miedo a lo mejor que te podía pasar. ¿Y eso por qué sucede? Porque estás acostumbrado a lo peor. Claro. ¿Vale? Entonces, es que, a ver, todo miedo tiene muy fácil solución, que es ser valiente. O sea, es decir, no hay un cómo. ¿Y cómo hago esto? ¿Y cómo tengo miedo? Tengo miedo a emprender, ya, vale, el miedo es esto, vale, pero ¿y cómo? ¿Cómo hago para quitarme el miedo? Y aquí está el error, dicen, no te quites el miedo. Es que el miedo no está ahí para que tú te lo quites. El miedo lo que está ahí es para que seas valiente. Es decir, para que teniendo miedo, tienes miedo, pues te metes el miedo por el culo y lo haces, ¿no? Y vas. Y entonces eso es ser valiente, el miedo te ofrece la posibilidad. Si tú no tienes miedo, no puedes ser valiente. Entonces, la pregunta no es cómo hago para quitarme el miedo, nunca, nunca, no. A mí cuando me dicen, es que tengo mucho miedo, y yo digo, joder, enhorabuena. Enhorabuena porque ahora puedes ser muy valiente si tienes mucho miedo, ¿no? Mira, a raíz de esto que contabas, una vez estuve pensando en el tema de cómo un poco desde la sociedad, desde los medios, un poco desde todo el manejo de la situación y del sistema, siempre suelen salir o quieren sacar figuras como héroes, ¿no? Como héroes anónimos o héroes no tan anónimos que se les viste como de una valentía, ¿no? Una valentía concreta. Esto es ser valiente, ¿no? Y entonces, claro, se genera como un poco un clima de que héroes anónimos, al llamarlo héroe, acabas convirtiéndolo en que pueden ser solo unas poquitas personas, ¿no? O sea, claro, es como lo resaltan, ¿no? Se resalta en una noticia, en un tal, en un cual. Lo hemos visto mucho también estos últimos años, ¿no? Los héroes anónimos de no sé qué. Sí. Entonces es como, claro, al final a la gente le acaba llegando un poco el rollo de decir, bueno, perfecto, me quedo aquí, no soy héroe de mi vida, no cojo el protagonismo, porque, claro, eso solo pueden alcanzar unos pocos y, oye, eso no es mi movida y... Claro. ¿Me entiendes, no? Es como, sí. como que todo lo que hay luego en el entorno y todo eso, que al final se tiene que quedar en el entorno porque la responsabilidad es propia y el entorno es una cosa y todo lo que tú hagas con eso y quieras desarrollarte tú, ¿no? Sí. Pero cómo se dirige todo también hacia que esa posibilidad de valentía o de levantarte y decir, voy a seguir esto que me empuja, encuentra dificultades, ¿no? Pero precisamente yo creo que por eso todavía es más interesante, ¿sabes? Es como... Bueno, es que la construcción del héroe es a veces aposta. Es un método de manipulación social, de control social. Es decir, normalmente cuando se empieza a hacer, ¿vale? Porque eso huele, eso se ve. Es decir, cuando se empieza a hacer héroes al mismo tipo de acciones, eso quiere decir que se hace héroe al que hace lo que quieren que hagamos todos. Exacto. Entonces, al que hace lo que ellos quieren que hagamos todos, es decir, mira, el héroe, tú quieres ser un héroe, quieres sentirte guay, quieres sentirte buena persona, entonces actúa como esta persona. Y entonces, esa es la construcción del héroe, es para manipular. Pero en realidad, el valiente no lo van a juzgar los demás, porque mucha gente es valiente y los demás no se enteran. Es decir, la única persona que sabe que estás siendo valiente eres tú, honestamente. ¿Vale? Se enteren los demás o no se enteren, porque la única persona que sabe el miedo que tienes tú, eres tú. Y a lo mejor tú puedes tener un miedo que el resto de personas ni saben que lo tienes, o que, o que el resto de personas que te rodean, por ejemplo, a ellos no les da miedo eso. A ellos no les da miedo eso, y entonces lo hacen fácilmente. Entonces, ellos no son valientes. Pero, y tú no lo estás haciendo, pero en el momento que lo haces, tú sí eres valiente. Exacto. Porque tú tienes miedo, ellos no. Exacto. Eso es un héroe anónimo en realidad. Claro, es que... En el momento que te hablan de un héroe anónimo, que te lo sacan en una noticia, ya no es anónimo. Ya lo has convertido en otra cosa, ¿no? Ya está intencionadamente convertido en un héroe.
Y si está intencionada ya es para sospechar, ¿no? Eso no Sí, siempre se hace intencionadamente, pero se está manipulando igual. Es decir, porque estás sí, presentando una conducta determinada como lo heroico. Y eso es porque conviene. Eso es porque conviene que la gente relacione eso y se sienta bien haciendo eso, ¿no? exacto, exacto, exacto. Luego, bueno, había un tema interesante también que es que igual yo no sé si esto estará más relacionado con lo instintivo que hablábamos, ese otro miedo como más de instinto, ¿no? De el miedo al dolor físico o a la enfermedad. Yo no sé si esto llevarlo también al tema de la muerte, ¿no? Que en mi caso sí que lo tengo como un leitmotiv ahí, ¿no? De algo que realmente me da miedo, ¿no? Y, es cierto que el miedo a la muerte tiene que ver con el miedo a la vida. Está relacionado un poco con lo que comentabas tú antes, ¿no? De emprender. Lo que tienes que tener miedo es de no emprender. Pues, Claro. Es que en realidad el miedo a la muerte es el único miedo que hay. mm, Y sintamos tenerlo o no, ¿vale? sí, Porque hay mucha gente que dice, no, yo no tengo ningún miedo a la vida, yo tengo miedo al dolor, ¿no? O al sufrimiento, ¿no? claro, sí, Pero claro, si supiéramos que vamos a vivir eternamente y tú tuvieras periodos de dolor y tal, bueno, pues mentalmente te podrías... pero en realidad es un dolor, un sufrimiento ya terminal. Es decir, tú tienes miedo al sufrimiento que ya va a derivar en que desapareces sí, en la... Es decir, no tienes miedo a lo mejor a un dolor que tú te sientes, yo puedo soportarlo si ese dolor luego se me va a pasar y luego voy a seguir viviendo, ¿vale? claro. Y incluso la gente, y tengo casos, o sea, conozco gente incluso que tienen dolores muy bestias, dolores crónicos, ¿vale? Y se acostumbran, hasta eso te acostumbras a vivir con ello y forma parte de tu vida y es muy interesante cómo aprendes a lidiar con tu dolor, a controlarlo mentalmente y aprendes cosas que otras personas no aprenden. Y entonces a lo mejor tú tienes miedo a algo con lo que no convives. Y sin embargo la persona cuando ya se acostumbra a ello, convive con ello. Esto es muy interesante porque, mira, se hicieron, no sé si has oído tú estos estudios que hablan de los niveles de felicidad. Esto me acuerdo que hablaba mucho de ello Mm, Punset, ¿no? De cómo los niveles de felicidad no tienen que ver con eventos traumáticos o con eventos de suerte felices, ¿no? Que, por ejemplo, a la gente que le tocaba la lotería, ¿no? sí, Tenía un momento de euforia y al poquito tiempo, a los 2 o 3 meses, no me acuerdo cuál era el tiempo promedio, ¿no? Que estaba estudiado, volvían a su nivel de felicidad de antes, exactamente igual. Si eras un puto desgraciado, sigue siendo un puto desgraciado forrado de dinero, pero un puto desgraciado, ¿vale? mm, Y además es que la mayor parte de la gente pierde todo, pero bueno, eso es otro tema. Y al contrario pasaba igual, ¿no? Tú, por ejemplo, te quedas paralítico, tienes un accidente, te quedas paralítico, tienes un tiempo de bajón, ¿no? De duelo por la persona que has dejado de ser, porque ahora de repente te enfrentas a una vida nueva a la que te tienes que acostumbrar, pero sin embargo al tiempo, ¿no? Más o menos el mismo tiempo promedio, tus niveles de felicidad vuelven a donde estaban. Es decir, si tú eres una persona feliz, sabes volver a ser una persona feliz con lo que te ha pasado, ¿no? A pesar de lo que te ha pasado. Y al revés, si eres un desgraciado, aunque hayas tenido un golpe de suerte, sigues siendo un desgraciado, vuelves a tu estado de felicidad, ¿no? Esto no sé por qué lo he dicho, pero bueno, en sí mismo es interesante. No me no, acuerdo de pues dónde venía. sí, estamos hablando un poco relacionado con el miedo al dolor físico y Sí, 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 joder, es muy entonces, interesante porque es como una buena prueba de decir, bueno, voy a intentar que en mi vida y en mi día a día no vivirla como un desgraciado, sino ir evolucionando y caminando hacia vivirla lo más feliz que pueda, ¿no? Porque el día de claro, mañana nadie sabe lo que le puede pasar. Y claro. teniendo en cuenta que estas cosas pues suceden, ¿no? Pues decir, bueno, aunque me pase algo malo y tal, sé que podré volver a este estado, ¿no? De alguna manera, o si me pasa algo súper bueno, pues lo voy a saber disfrutar en su justa medida. Claro, es que esto es un. Aquí hay dos cosas importantes, que es el estoicismo, el entender bien el estoicismo, ¿no? Que es decir, ahora. Es decir, ¿de qué me puedo ocupar ahora? Ahora hay dolor. Si hay dolor, no tengo miedo al dolor porque ya lo tengo. No, Ya no, está. no tengo miedo al dolor porque ya lo tengo. Lo que tengo es que gestionarlo y tengo que lidiar con él y aprender cómo solucionarlo o saber cómo acostumbrarme y vivir lo mejor posible con él. Ahí no cabe el miedo porque estás sobreviviendo. Claro. ¿Vale? Cuando tú tienes miedo al dolor es porque no lo tienes.
Y aquí entra la estupidez nuestra, ¿no? Que es lo de la cebra que hablábamos antes. Es decir, estás Sí, teniendo miedo a algo que no tienes ahora ni sabes que si vas a tener, porque lo mismo te mueres, como le pasó a un ser querido, ¿no? ¡Pum! Se murió en el acto, se cayó, no sintió nada. En el acto, ¡pum! Y se quedó muerto, ¿no? Como si le desconectaran de Matrix, ¿no? ¡Pum! joder, Entonces, lo mismo no sientes ese dolor nunca. Lo mismo te claro. mueres de golpe sin enterarte, ¿vale? Y tú ya estás ahí obsesionándote con el dolor, miedo al dolor, miedo al dolor, miedo al dolor. Entonces ahí la postura es de valor de decir, vale, estoy dispuesto a afrontarlo si viene, pero ya me ocuparé de ello si viene. Si Exacto. viene ya me ocuparé de ello. Ahora lo tengo, pues ahora tengo que disfrutar, ahora tengo que ser consciente todo el rato de que no lo tengo, que ese es el problema, que nos olvidamos de que no tienes dolor cuando no lo tienes. Y yo creo que Ujú. habría que recordarse todo el rato y decir, coño, estoy bien. Me he despertado y estoy bien. Ay, puedo disfrutar del día porque ahora estoy bien, ¿no? Y si algún día llega el dolor, pues ya lo afrontaré, si llega, ¿no? Ya, realmente la verdadera epidemia, más allá de todo, es un poco la de ansiedad, ¿no? De vivir en ese estado de ansiedad y preocupación de algo que no está pasando ahora. Claro. Y yo me lo veo en mí, ¿eh? O sea, es como, además es una movida muy automática mía, que hasta que no paré y la vi y en el momento que está sucediendo, que llega, la puedes observar y de alguna manera rebatirla o confrontarla de alguna forma, ¿no? Es como una cosa muy automática, o sea, es una cosa, no sé cómo explicarlo, pero es que te lo crees, ¿no? Esa preocupación te Sí, la acabas creyendo y al final y está todo el rato el miedo, ¿no? Ahí rondando y la ansiedad y el temor, los temores a tal, a cual, ¿no? claro. Mira, ahí también lo que se puede hacer cuando pasa eso es una operación mágica para mí, que es hacer artes marciales psíquicas, ¿vale? Que en Ujú. realidad es ir a lo simbólico, a lo que representa simbólicamente cada miedo de estos. También por seguir respondiendo a la pregunta esta del miedo a la muerte, que es el único miedo. Sí, Porque, ¿por qué decía esto? Y el miedo al dolor es muy interesante también, lo que simboliza. A ver, el miedo al dolor es el miedo a la hostia que te da la vida. Es decir, a despertarte. Es sí, como si dijera, tengo miedo a despertarme, ¿vale? Entonces, hay un ejercicio muy bueno. Digo, si a mí me pasara esto que tanto miedo me está dando que me pase, ¿cómo me tendría que poner las pilas para llevarlo lo mejor posible? ¿Vale? Y eso que harías para llevarlo lo mejor posible es lo que tienes que hacer ya, estando bien. exacto. Es decir, espabilate ya porque lo que importará si un día llega el dolor o si un día llega la desgracia, ¿vale? O si un día llega algo chungo que puede llegar y nos puede llegar a todos, si un día llega eso, tú lo sabrás gestionar lo mejor posible dependiendo del tipo de persona que seas ahora. Entonces, simbólicamente, el miedo al dolor es el miedo a espabilar. Es el miedo a la hostia que te da la vida a espabilar, ¿no? Pues espabila ya y entonces si viene la hostia la sabrás Exacto. gestionar mejor, ¿no? Y el miedo a la muerte es evidente, o sea, el miedo a la muerte es el miedo a la transformación, es el miedo a ser distinto, ¿vale? A vivir de una forma distinta, ese es el miedo, es decir, a lo desconocido, a salir de casa de papá y de mamá, es decir, salir de lo que estás acostumbrado y ser un adulto que se responsabiliza de su vida y piensa en qué quiere dar y qué quiere crear, ¿no? Y se construye su propio hogar, ¿no? Simbólico. Exacto. Es la transformación, ¿no? Que yo creo que está muy confundida ahora mismo con lo que yo llamo sustitución. Es como algo no me gusta, lo sustituyo por otra cosa que igual está en el otro lado y ya creo que estoy transformando algo, ¿no? Pero Ajá. realmente Oye, espera, esto me interesa. A ver, pongo un ejemplo de esto. eh, a ver, que me venga algún ejemplo. Ah, De sustitución. a mí me ha... ¿A pues ti no te ha me- pasado alguna vez? ¿Lo has hecho? ¿Sientes que has hecho esa sustitución alguna vez? Sí, 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 he hecho muchas. Lo que pasa es que a ver cómo lo explico, sí, pues no me viene un ejemplo, pero es como me ha sucedido algo que me ha sentado muy mal. Uh -huh. eh, entonces eh, voy a ponerme en el lado contrario, por ejemplo, metiéndome en un grupo o algo que denuncia este tipo de cosas Ajá. y la manera de hacer las cosas va a ser básicamente las mismas y con las mismas reglas que lo que me pareció mal.
Ah, vale, ok. Es decir, no hay una transformación en voy a hacer las cosas de otra manera diferente, habiéndome hecho cargo de lo que a mí me ha sentado mal, sino que voy a coger eso que me ha sentado mal y eso a lo que me da miedo y en lugar de transformarlo lo voy a sustituir por otra cosa. Sí, ¿Vale? esto tiene que ver con algo, con todo el tema del control social que te hablaba, hay un meme por ahí, es un meme porque en realidad no se sabe quién lo dijo primero, luego se dijo lo mismo de diferentes formas, a veces se le atribuye a Chesterton, otras veces se le atribuye a Churchill, otras veces se atribuye a... Pero el meme es, los fascistas de mañana se llamarán a sí mismos antifascistas. Es decir, tú para sentirte, que tiene que ver con lo que has dicho tú, ¿no? Es decir, tú para sentirte que no eres eso, cuando lo estás siendo, te autodenominas, entras en un grupo y te autodenominas anti eso. Y parece que como eres como tú dices que eres anti eso, ya no eres eso, ¿vale? Que nadie se entere. Así nadie se entera que soy eso porque soy anti eso, ¿no? Voy a reconocer una cosa, David, que quizás ese ejemplo relacionado más con eso me había venido, pero me ha dado miedo decirlo. Lo reconozco ahora mismo aquí. Estoy en un directo con 70 personas que no había tenido nunca y voy a reconocer abiertamente que me ha dado miedo ese y algunos otros ejemplos que han venido a mi cabeza. Y te agradezco el hecho de haberme dado la oportunidad de decirlo y la próxima vez lo haré. Maravilloso lo que acabas de hacer. Esto es un acto de valentía. Esto que acabas de hacer es un acto de valentía. Exacto. Pues David, no sé, tengo alguna cosa más, no sé si... Yo estoy muy a gusto, la verdad, pero llevamos ya una horita. No sí, hay que tener cuidado, pues entonces cortamos porque si no a lo mejor lo pierdes. ¿Le ha pasado a alguna persona? Puede ser. Sí. Vale. Bueno, si no, igual dentro de un tiempo podemos hacer otro de otra cosa. Claro, ya hablaremos. Pero si cortas, si ha pasado, si llevamos la hora, cortamos ya. Que si no, sí, no, yo creo que aunque sea un poquito más, me deja, porque el otro también fue un poquito más. Vale. Yo es que ya tengo miedo porque se perdimos uno, digo, uno que salió de puta madre y de repente digo, no me lo puedo creer que se ha borrado eso. No, yo creo que lo recuperaremos. De hecho, me he enterado que se puede recuperar también de otra manera. O sea que, maravilloso. Me he enterado hoy. Porque aquel chico no lo pudo recuperar, ¿eh? Pero bueno, si tú controlas, me fío. Intentaré. Pero bueno, pues David, muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande, a ver si más adelante se nos ocurre algún otro tema, porque yo estas cosas al final las hago para aprender. O sea que si todos aprendemos y la gente que nos ve, yo creo que pues también le van saliendo cosillas y descubre cosas, ¿no? Y yo aprendo mucho, porque pues, al hablar es cuando, o sea, quiero decir, al articular tus ideas, aprendes también de ti mismo y gracias a las preguntas que tú me haces, me obligas a tener que articular. Entonces yo también, claro, se aprende siempre. Así lo vivo yo también. Pues David, muchas gracias, tío. Bueno, gracias a ti, Pablo. Un abrazo grande. Gracias a todos los que han estado ahí. Y a todos los que nos habéis visto, sí. No nos ha dado tiempo a leer todas las cosas. Bueno, no sé si había muchas tampoco, pero bueno. Yo creo que han estado más atentos que preguntando. Chao, David. Chao. Un abrazo.